Bueno, me presento de nuevo, soy Eduardo Miguel, soy alumno de primero de ciclo formativo de grado superior en aviónica y electrónica aeronaves. Este es el cuarto vídeo que estoy realizando para la complementación del trabajo que nos ha mandado el profesor José Manuel Miguel Áñez del módulo 1425 de electricidad básica para TMAs. Y nada, este cuarto vídeo es un poco, digamos, el más complicado, ¿no? Vemos que el circuito, que es este que tenemos aquí enfrente, no tiene nada que ver con los últimos tres. Un poco más, bueno, un poco no, es bastante más complejo. Pero bueno, no hay problema, trataremos de explicarlo. Bueno, no sé si lo habéis visto al principio, lo tengo ya aquí montado y funcionando. Este circuito va a ir alimentado por una línea trifásica con un neutro, 3 fases y un neutro. Tendríamos la fase A, la fase B y la fase C. La fase A es la L1, la fase B es la L2, la fase 3 es la L3. Pues eso, para explicar un poco la localización de los componentes en el circuito, lo que he hecho en el trabajo ha sido dividirlo en dos partes, básicamente, en lo que es el circuito de mando y el circuito de potencia. Circuito de mando. Bueno, pues sobre el circuito de mando tenemos básicamente un poco esta parte de aquí de la izquierda, que tendríamos el breaker de 2,5 amperios. Esto no es la simbología del breaker, es totalmente diferente, pero bueno, yo aquí lo que he hecho ha sido meter un disyuntor, porque yo en el programa no tengo la opción de meter un breaker, pero como he comentado en el primer vídeo, esto es un programa para industriales, no para aviónica. Entonces lo que he hecho ha sido meter un disyuntor, y aquí metí un disyuntor de 3 líneas, igual, que este es el breaker trifásico. Así que nada, tenemos el breaker de 2,5 amperios, seguido de eso tenemos el gear switch, sería el switch sobre el que los pilotos accionarían para subir o bajar el tren de aterrizaje, y luego tenemos una serie aquí de switches, que yo los he puesto como finales de carrera, ¿no? Porque al fin y al cabo no dejan de ser finales de carrera. ¿Por qué? Pues porque este, por ejemplo, es el upper limit switch. Este es el que se quedaría marcado en la posición up cuando el landing gear, cuando el tren de aterrizaje está retraído. Este sería el que se queda marcado cuando el landing gear está en la posición de extendido. Este se llama el down limit switch. Sus dos posiciones, con la posición down, con la posición up. Este igual. Y luego tenemos este de aquí. Perdón, voy a ampliar un poco para que se vea mejor. Luego tenemos este de aquí, que sería el ground security switch, que es el switch que digamos que nos protege un poco de un accionamiento indeseado, ¿no? Pues porque se le da por confusión, pues porque se le ha dado, pues eso, sin querer, y evitaría, pues eso, el funcionamiento de los contactores para que en tierra no se retraigan el tren de aterrizaje, ¿no? Tendría dos posiciones, tendría la posición ground y tendría la posición air, o sea, la posición de tierra y la posición de aire. Y luego tendríamos las 3 bombillitas. Una sería la roja, otra sería, esta sería la verde, esta sería la roja y esta sería la amarilla. Las cuales se nos encenderían, pues la roja se nos encendería en caso de un comando erróneo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, en caso de que el security switch detectase que el avión está en tierra y nosotros queremos subir el tren de aterrizaje, no nos dejaría, el propio circuito no nos dejaría hacer esa acción y se nos encendería esta bombillita roja. Luego tenemos esta de aquí, que es la green, que nos indica, esta de aquí, que es la green, que nos indicaría que el tren de aterrizaje está extendido. De hecho, no sé si lo sabéis o no, pero
la típica frase que dicen los pilotos, bueno, no es típica frase, es obligatorio decirlo, cuando bajan el tren de aterrizaje y los avisos saltan en cabina de que están abajo, dicen 3 green, dicen 3 verdes, como diciendo que pues hay 3 trenes de aterrizaje en la posición down, ¿no? Pues esta sería la posición de verde, de tren extendido. Y luego esta es la bombilla yellow, la bombilla amarilla, que lo que hace es que nos indica de que el tren de aterrizaje está retraído completamente. Van puenteados al neutro, o sea, el circuito de mando funciona por la fase A y retorna por el neutro. Luego la salida de los switches se van a unos contactos normalmente cerrados de los contactores, tanto del up como el down. Este sería el up, este sería el down contactor, down contactor, up contactor. Pues pasarían por aquí hacia las respectivas bobinas de los contactores. Tanto un switch como el otro, uno alimentaría una bobina, el otro alimentaría la otra bobina del otro contactor, y van dirigidos al neutro igual, porque es el circuito de mando. Luego tenemos aquí una red warning light. Esta bombilla la función que tendrá es que en caso de que el breaker se salte, se va a iluminar, indicándonos que el breaker está saltado, el breaker trifásico está saltado, y funciona a través de un contacto del propio breaker, un contacto auxiliar que tiene el propio breaker. Estos dos contactos de aquí son dos contactos auxiliares que tiene el breaker trifásico de 4 amperios o de 3 líneas. Y este contacto lo que hará es que nos abrirá el circuito en caso de que el contactor salte por cualquier tipo de falla, pues porque ha habido un corto, por lo que sea, ¿no? Si salta el breaker, este contacto se abre, y este contacto de aquí se abre, y este contacto de aquí se cierra para iluminarnos, y este se abre para abrir el circuito y que los contactores dejen de funcionar y deje de pasar tensión hacia el motor. Bueno, esa es un poco la parte del circuito de mando. La parte del circuito de potencia, bueno, pues va alimentada por la fase A, por la fase B y por la fase C. Pasa a través del breaker, como hemos comentado, de 4 amperios. Y dependiendo de la función que vayamos a hacer de extraer o de retraer el tren de aterrizaje, se va a activar uno u otro contactor. ¿Para qué tenemos dos contactores? Pues por eso mismo. Este es el contactor de up, que va a venir la corriente va a venir directa de las fases. Y este contactor, que es el de retracción, lo que va a hacer es una permutación de las fases. ¿Qué me refiero con esto? Pues lo que va a hacer es intercambiar la fase la fase A por la fase C. Y la fase C la va a intercambiar por la fase A. ¿Ves? Esta es la fase A. Va a venir por aquí y se nos va a juntar en la fase C. Esta, que es la fase C, se nos va a intercambiar, o se nos va a permutar a la fase A. La fase B se nos va a quedar tal y como está. Y obviamente cuando hay un contactor en funcionamiento, el otro, gracias a los contactos auxiliares estos que tiene aquí, tanto este como este, cuando uno está en funcionamiento, se va a abrir y va a evitar el paso de corriente hacia la bobina del contactor opuesto para que no haya tampoco ningún tipo de corto, porque si no estamos haciendo aquí un corto y nos saltaría el breaker. Este sería el motor trifásico. Aquí le he tenido que poner la puesta a tierra para que funcionase en el programa. Y nada, pues vamos un poco a ver el funcionamiento, ¿no? A ver, aquí no se ve todo. Ahí se ve todo. Vale. Empezamos la simulación. ¿Ves? Ahora, por ejemplo, tenemos la Red Warning Light, la tenemos encendida. ¿Por qué? Pues porque los breakers están saltados. Si nosotros cerramos el breaker, se apaga el Red Warning Light de la cabina o del
del flight deck, como queráis llamarlo. Tenemos este contacto cerrado y este contacto abierto, porque tenemos el contactor activado. Este contactor de aquí también lo tenemos que activar. Vale. Entonces ahora nos está indicando que el tren de aterrizaje está arriba. El tren de aterrizaje está arriba, con lo cual el Ground Security Switch está en el aire. El avión está en el aire, el avión está en tierra. El avión está en el aire, el avión está en tierra. Ahora mismo, como el tren está retraído, el Ground Security Switch tiene que estar en la función aire. Como si estuviésemos volando, en definitiva. Entonces el Upper Limit Switch tiene que estar en Up y el Down Limit Switch tiene que estar en la posición Up. Vale. Nosotros ahora mismo nos encontramos como si estuviéramos volando con la aeronave con el tren retraído. Entonces, estamos haciendo nuestra aproximación hacia el aeropuerto y los pilotos lo que hacen es que tocan sobre el Gear Switch para bajar el tren de aterrizaje, ¿no? Para activar el contactor del Down Rotation, de la rotación hacia abajo, o la rotación de extender el tren de aterrizaje, ¿no? Pues le tocan, se nos apaga la luz de que el tren está retraído, porque el tren ya no está retraído. La corriente viene por aquí, pasa por el contactor, pasa por los contactos auxiliares normalmente cerrados del contactor up, nos alimenta la bobina se excita, cierra los contactos del contactor down rotation y hay un paso de corriente por las tres fases, una corriente que está permutada de fases hacia el motor trifásico. Como podemos ver, esta flechita nos indica que ahora mismo el motor está girando a derechas, ¿vale? Para extraer el tren de aterrizaje. Muy bien. Pues ahora imaginémonos el Upper Limit Switch como ya está extendido el tren de aterrizaje. Lo vamos a poner en down. Y cuando llega el tren de aterrizaje a su posición más extendida, de hacia abajo, este switch o este final de carrera, como quieras llamarlo, pues va a marcar la posición down. Ahí está. ¿Qué va a pasar? Lo acabáis de ver, ¿no? Se nos ha encendido la luz verde, indicándonos de que el tren de aterrizaje ya está extendido. Se ha parado el motor, ya no tenemos la flecha que nos indica un giro. Al dirigir la corriente hacia la bombilla, hacia el piloto de señalización, ya no hay la excitación que había en la bobina, con lo cual al no haber esa excitación se nos han abierto los contactos y el motor ha dejado de funcionar. Muy bien, ya tenemos el tren de aterrizaje extendido. El Ground Security Switch se pone en ground porque ya estamos en tierra. Muy bien, perfecto. Imagínate que estando en tierra ahora querríamos retraer el tren de aterrizaje. Nosotros le damos a Up en el Gear Switch, nosotros le damos a Up, ¿no? El Gear Switch de la cabina, nosotros le damos, mira, y no nos lo ha permitido. La corriente ha venido por el Ground Security Switch hacia la bombilla roja, con lo cual no podemos hacer esa operación. Muy bien, pues nada, ahora hay que imaginarse como que vamos a despegar. Nosotros despegamos y queremos retraer el tren de aterrizaje. El Ground Security Switch se pone en el aire. El Upper Limit Switch está en posición down. Y este está en posición down también porque el tren todavía está extraído. Bueno, pues vamos a retraerlo. Los pilotos accionan una vez que ya han despegado, accionan y, como hemos visto, la corriente ha pasado de iluminar la bombilla verde
ha pasado a iluminar, perdón, ha pasado a excitar el contactor del Up Rotation Contactor. La bobina se ha excitado, se han cerrado los contactos y ahora tenemos un giro, como podemos ver, hacia la izquierda, o sea, totalmente del revés a como lo teníamos antes. Ahora mismo se está retrayendo el tren de aterrizaje y en el momento que esté arriba, que el Upper Limit Switch detecte que el tren de aterrizaje ya está arriba, pues va a quedar pulsado, ¿no?, ese switch. Entonces el motor deja de funcionar, se abre. ¿Por qué? Pues porque deja de haber la bobina del Up Contactor, del Up Rotation Contactor, deja de excitarse, se abren los contactos, deja de haber un paso de corriente hacia el motor y ahora esa corriente está dirigida hacia la bombilla amarilla, indicándonos de que el tren ya está retraído. Ni más ni menos, esa sería un poco la explicación de cómo funcionaría este circuito. No sé si lo he comentado antes, estos dos contactos están para que los contactores no funcionen los dos a la vez y que no haya un corto. Y este contacto de aquí lo tenemos puesto para que se nos encienda la bombilla en caso de la Red Warning Light, o sea, la bombilla de aviso, en caso de que se nos salte el breaker. Y nada, y esta es un poco la explicación del último circuito que teníamos pendiente del trabajo de electricidad. Espero que os haya gustado. Quizás no los he explicado muy bien del todo, pero bueno, he hecho el intento y espero que haya gustado. Así que muchas gracias por haber visto los vídeos y nada más, un saludo.